Buen día, mi nombre es Tatiana León, yo soy residente de segundo año de la Universidad del Valle y hoy quiero compartir con ustedes un tema, fractura de cadera, el dilema entre operar versus optimizar. Los objetivos de la charla son los siguientes: dimensionar el problema. ¿Cómo hago para pasar aquí? Perdón. Dimensionar el problema. En segunda medida, evaluar cuáles son esos aspectos en el que el anestesiólogo se ve enfrentado, en que debe determinar si el riesgo es mayor que el beneficio. Determinar las implicaciones de los tiempos de inicio de cirugía y las conclusiones. Dimensión del problema. La fractura de cadera ha venido en aumento en los últimos años debido al aumento de la expectativa de vida a nivel mundial, ya que esto ha conllevado al envejecimiento poblacional. La mortalidad intrahospitalaria se estima que está en un 5% y a los 30 días está en un 10%. Definitivamente el tratamiento más importante en esta patología es la intervención quirúrgica en más del 90% de los casos, por lo cual el anestesiólogo está directamente relacionado en su manejo. Aquí vemos en una revisión sistemática sobre la incidencia de fractura de cadera, la incidencia es más frecuente en los países desarrollados, por lo que les había comentado anteriormente. Es mayor en mujeres. Se presenta secundario pues a la osteoporosis. La caída espontánea en estos pacientes es el mecanismo más frecuente. La fijación proporciona analgesia, mayor rehabilitación y menor tasa de complicaciones como neumonía y tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, el problema o el inconveniente que se nos presentan es que la mayoría de estos pacientes van a ser ASA 3, más del 70%. Y esto conlleva a que tienen diferentes comorbilidades, entre ellas las más importantes, las cardiovasculares, pulmonares y cerebrovasculares. Un tercio de estos pacientes recuperarán su estado previo a la fractura. Entonces nos vemos en este dilema: fractura de cadera, ¿la consideramos una cirugía urgente por las complicaciones que puede conllevar? Pero estos pacientes tienen comorbilidades importantes, entonces opero porque es una cirugía urgente, y si lo opero y el paciente fallece por alguna comorbilidad no optimizada previamente, o se nos presenta la otra situación y es que no opero, lo optimizo, pero el paciente puede morir por el retraso en la cirugía. Entonces ante esto debemos evaluar los puntos más importantes en los cuales nos vemos enfrentados y de pronto paramos en el momento de intervenir estos pacientes. Lo primero, cuando encontramos en nuestra valoración preoperatoria un paciente con un soplo sistólico aórtico, en lo primero que pensamos es en una estenosis aórtica, y es algo a lo que tememos, y nuestras guías de valoración preoperatoria nos lo catalogan como una condición cardíaca activa. Este paciente debería diferirse, sí o no, pero entonces ¿qué hacemos? El ecocardiograma no lo tengo disponible, ¿qué hacer ante ello? Sabiendo que más o menos el 20 a 40% de los pacientes con fractura de cadera se encuentran con estenosis aórtica versus los que no tienen fractura de cadera. Se han desarrollado múltiples estudios, especialmente en esta condición, para mirar si realmente el ecocardiograma cambia o no la conducta o cambia la mortalidad en estos pacientes. Pacientes con ecocardiograma versus no ecocardiograma preoperatorio no ha demostrado diferencias significativas en estancia hospitalaria ni mortalidad 30 días, pero en cambio sí ha habido diferencias significativas en el tiempo de inicio de la cirugía en 2.5 días de retraso. Pacientes en quienes ya se les hizo el diagnóstico de estenosis aórtica, no hubo diferencias significativas en la conducta y tampoco hubo diferencias en la mortalidad, incluso ni siquiera con diferencias en el grado de severidad de la estenosis aórtica. Por lo tanto, no se recomienda el uso rutinario del ecocardiograma. La ausencia del equipo no debe retrasar la cirugía, ya que los riesgos son mayores que el beneficio de esperar el examen. ¿Y qué hacer en estos casos? Las recomendaciones son las siguientes: si encuentra un soplo sistólico en su paciente y no cuenta con el equipo o con el cardiólogo en ese momento, o usted considera que esa valoración no va a cambiar la conducta, considere inmediatamente que el paciente tiene una estenosis aórtica moderada y trátelo como tal. Trátelo con una anestesia general, monitoría invasiva, asegure su UCI posoperatoria, tenga los vasopresores a la mano y opere a este paciente cuanto antes.
¿Cuándo transfundir? Es otro punto crítico, ya que 40% de los pacientes llegan con anemia preoperatoria y esto debido a diferentes factores como la hemorragia propia de la fractura, la hemodilución por la reanimación hídrica y las comorbilidades como malnutrición y enfermedades crónicas. Se estima que la hemoglobina cae en un 2.5 gramos cuando llegan los pacientes e incluso 90% tendrán anemia postoperatoria. Entonces, la siguiente pregunta es, no lo transfundo, pero tengo el riesgo de isquemia miocárdica y cerebral. Y si lo transfundo, tengo el riesgo o se me aumenta el riesgo de mortalidad por transfusión por hemoderivados. ¿Qué hacer? Las guías cada vez van bajando más el límite inferior de transfusión. Actualmente se encuentra en menor de 8, que es cuando aparecen los síntomas, cuando aparece más el riesgo de isquemia miocárdica y cerebral en estos pacientes. Entonces se recomienda una hemoglobina menor de 8 en todos los pacientes transfundir, menos de 10 en pacientes con comorbilidades cardiovasculares y si no tiene comorbilidades cardiovasculares y tiene una hemoglobina menor de 10, reserve al menos 2 unidades de glóbulos rojos. Y aquí vemos un ejemplo de cómo cada vez estamos a favor de operar más tempranamente los pacientes. El estudio Focus del 2011 del New England Journal evaluó 2016 pacientes mayores de 50 años con factores de riesgo o enfermedad cardiovascular. Sabemos que el límite son 10 gramos de hemoglobina. Entonces dividieron los pacientes en dos grupos, aquellos que iban a transfundir cuando el valor estuviera por debajo de 10 y aquellos que iban a transfundir cuando el valor estuviera por debajo de 8. No encontraron diferencias significativas en mortalidad a 60 días ni en estancia hospitalaria. Esto nos indica que cada vez los estudios nos muestran que están a favor del inicio temprano de la cirugía. Y cada vez los límites son menores. La segunda comorbilidad más frecuente en estos pacientes son las pulmonares. Se presentan las complicaciones pulmonares en el 4% de los pacientes en el posoperatorio. Definitivamente la espirometría y radiografía de tórax no predicen el riesgo, por lo tanto, no esperemos tiempo esperando estos resultados. Consultemos con un especialista en medicina interna, neumología, si el paciente tiene una saturación por debajo de 90 y si encontramos o sospechamos signos de infección activa o exacerbación de una enfermedad pulmonar crónica. La decisión se toma de acuerdo a la reserva pulmonar que tiene mi paciente y si cuento con un ventilador mecánico en el posoperatorio. El retraso de la cirugía me prolonga la inmovilidad de mi paciente y con ello no voy a mejorar la condición pulmonar. La terapia pre y posoperatoria y movilización precoz sí me reduce las complicaciones pulmonares. Por lo tanto, seamos un poco más selectivos en el momento de valorar nuestros pacientes. Existen otros motivos para diferir y hago claro su énfasis en la palabra diferir, no estamos cancelando, estamos difiriendo para optimizar a tiempo nuestros pacientes. Sí, coagulopatías reversibles podemos diferir y optimizar a tiempo con alguna otra condición cardíaca activa, crisis hiperglicémicas, trastornos hidroelectrolíticos pero importantes como un potasio por debajo de 2.8 por encima de 6 o un sodio por debajo de 120 o por encima de 150. Optimice a tiempo a estos pacientes y no espere interconsultas, ecocardiograma o anormalidades electrolíticas menores porque esto pueden afectar a nuestro paciente por el retraso de la cirugía. Si bien los exámenes preoperatorios se han estudiado, pero no nos han demostrado como tal un beneficio hacia nuestro paciente. En cambio, cuando se estudia el retraso o el tiempo de retraso de la cirugía de los mismos, sí se ha evidenciado complicaciones en ellos. Hay distintos metaanálisis, el primero que aparece es el del 2008, con 257,000 pacientes y comparan el inicio del tiempo de cirugía versus mortalidad. La demora en más de 48 horas para iniciar la cirugía aumenta las probabilidades de muerte por todas las causas a 30 días en un 41% de los casos. Un metaanálisis más reciente del 2010 que se hace con 13,400 pacientes, hacen 3 cortes, a las 24 horas, 48 horas y 72 horas. Y se encuentra primero que la razón más frecuente de retrasar la cirugía es organizacional. Ni siquiera es por alguna patología del paciente, sino es por problemas administrativos de los hospitales, lo cual es algo prevenible y que tenemos que tener en cuenta. Segundo, operar antes de las 72 horas nos ayuda a disminuir el riesgo de neumonía nosocomial en un 41% de los casos y a disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda en estos pacientes. Y el último metaanálisis del 2011 ya incluye 191,000 pacientes
y en ello se hizo el corte a las 48 horas y nos muestra que la cirugía de cadera precoz se asocia con menor riesgo de muerte y menor riesgo de úlceras por presión. Definitivamente operar temprano sí beneficia a nuestros pacientes y está demostrado por los diferentes estudios. Estudios más nuestros, entonces tenemos el Hospital Universitario del Valle, año 2003-2004, 289 fracturas de cadera. Estos pacientes se operaron en un promedio de 12 días desde el ingreso al hospital. Ni siquiera estamos hablando de horas, estamos hablando de días. Casi a las 2 semanas se operan estos pacientes. ¿Qué encontramos? Que la mortalidad hospitalaria fue del 11%, es decir, el doble de la mortalidad mundial. ¿Y qué es lo más importante? Que de esos 30 pacientes, 22 pacientes de los que fallecieron sin ser intervenidos. ¿Y cuáles fueron las causas más frecuentes de muerte? Neumonía nosocomial, falla cardíaca, hemorragia gastrointestinal y la embolia pulmonar. Por lo tanto, el retraso lo hemos evidenciado incluso aquí en nuestros hospitales con la muerte de nuestros pacientes. Por lo tanto, hemos hecho listas de chequeo desde la valoración de urgencias para poder optimizar a tiempo nuestros pacientes. Definitivamente la cirugía temprana disminuye mortalidad, disminuye estancia hospitalaria, disminuye úlceras, depresión, neumonía nosocomial, embolismo, atrofia muscular y dolor severo. ¿Qué es lo importante? Procure llevar a cirugía en las primeras 24 a 48 horas. Si necesita optimizar, realícelo, pero en un plazo menor a 72 horas en cuanto pueda. Como conclusión, la fractura de cadera cada vez viene en aumento por el envejecimiento poblacional, por lo tanto vamos a estar más expuestos a este tipo de pacientes. Presenta altos valores de mortalidad debido a factores del paciente y del evento. Varios exámenes son innecesarios en el momento de valorar nuestros pacientes y es mayor el riesgo de no operar que el riesgo, que los beneficios de esperar los resultados. Los aspectos organizacionales son la causa más frecuente de retraso en la cirugía, por lo tanto es algo prevenible que podemos mejorar y el inicio temprano de la cirugía definitivamente impacta en la morbimortalidad de manera significativa en nuestros pacientes. En este caso la demora perjudica, no permite que un simple tropiezo acabe con la vida de nuestros pacientes. Gracias.